siguientes tutoriales vamos a ver la nomenclatura y formulación de compuestos orgánicos. Recordad para ello que nos estamos basando en la química del carbono, por lo tanto vemos que la configuración electrónica y el átomo serían 1s2, 2s2, 2p2, presenta 4 electrones en su última capa, en lo que se denomina la capa de valencia. Por lo tanto, por la regla del octeto va a realizar 4 enlaces covalentes, que podrán ser 4 enlaces simples, un enlace doble y 2 enlaces simples, 2 enlaces dobles o un enlace triple y un enlace simple. Los tipos de cadenas que vamos a encontrarnos se denominan hidrocarburos. Están formados únicamente por carbono e hidrógeno. En función del enlace de los carbonos se pueden clasificar en alcanos, enlaces sencillos, alquenos, enlaces dobles y alquinos, enlaces triple, que serían los hidrocarburos saturados e insaturados. Vamos a comenzar con la estructura y nomenclatura de alcanos. Son compuestos formados por carbono e hidrógeno, con enlaces carbono-carbono para formación de la cadena y saturación de la cadena con enlaces carbono-hidrógeno. La fórmula empírica siempre va a ser CnH2, CnH2n+2, siendo n el número de carbonos que presenta la cadena. La nomenclatura, los 4 primeros tienen un nombre sistemático que consiste en los prefijos met, et, prop y but, seguidos del sufijo ano. Los demás se nombran mediante los prefijos griegos. De manera que las primeras cadenas alcánicas, que nos encontramos desde 1 hasta 11 carbonos, se denominarían metano, un solo carbono, CH4. Recuerda que cuando nosotros hacemos una estructura, el metano sería una molécula formada por un único carbono y el resto tiene que estar saturado con hidrógeno. Por lo tanto, su fórmula desarrollada sería esta, su fórmula semidesarrollada, CH4. En el caso del etano, sería una cadena de 2 carbonos y el resto de enlaces estarán saturados con hidrógeno. Esta sería la fórmula desarrollada y esta la fórmula semidesarrollada. Las siguientes cadenas con 3 carbonos tendríais el propano, con 4 carbonos butano, con 5 carbonos pentano, hexano, heptano, octano, nonano, si tiene 10 carbonos decano y si tiene 11 carbonos un decano y así sucesivamente. Fíjate que cuando tenemos cadenas muy largas podemos hacer lo que se denomina una cadena contraída o con una contractura central, en la que vamos a ver cuántas veces aparece la estructura CH2. Por lo tanto, para contar el número de carbonos siempre diremos que tenemos estos 3 más los extremos 5 carbonos. Por lo tanto, es una molécula de pentano. Si la cadena de alcanos pierde un átomo de hidrógeno, se convierte en lo que se denomina un radical libre o un radical alquilo. Contiene un electrón de valencia disponible para formar enlaces covalentes con otras cadenas. Su terminación sería la misma que en la cadena, cambiando el sufijo por hilo, o en el caso de que esté unido a una cadena, por il. Vamos a ver unos ejemplos. Si en la cadena CH4 perdemos un hidrógeno, se convierte en CH3 con un enlace libre y sería una cadena de metilo. ¿De dónde viene? De la cadena metano, cambiando el sufijo por hilo. Si cogemos una cadena de etano, CH3, CH3 y pierde un hidrógeno, se convertiría en un radical etilo. A partir de los siguientes radicales podemos utilizar los prefijos iso, sec, terc y neo. Hay que memorizarlo simplemente. Recuerda que si tengo un metilo en el penúltimo carbono, se va a denominar iso y el nombre de la cadena. Si tengo un metilo en el carbono 1, ¿quién es el carbono 1 siempre? El carbono 1 es el que presenta el radical. Aquí sería este el carbono 1, aquí sería este. En este caso se llama sec. Si tengo 2 metilos en el carbono 1, terc. Y si tengo 2 metilos en el carbono 2, neo. Fíjate los distintos isómeros que nosotros vamos a podernos encontrar para el propilo. Tenemos 3 carbonos con un radical libre, por lo tanto en vez de propano, propilo. Fíjate que lo que podemos tener es que perdemos el hidrógeno en la cadena del centro y por lo tanto nos quedan los 3 carbonos, pero tenemos un metilo en el carbono 1. Por lo tanto,
Si tengo un metilo en el carbono 1 no sería nada, pero también este es el penúltimo carbono de la cadena y por lo tanto tendría el prefijo isopropilo. Si lo nombramos como cadena sería un etilo con un radical metilo, por lo tanto 1-metil-etilo. Si nos fijamos en los que puede formar el butilo, serían 4 carbonos con el radical en el extremo, butilo. 4 carbonos con un radical metilo en el primer carbono. Por lo tanto, como tengo un radical metilo en el primer carbono, un metilo en el carbono 1, sec-butilo. O, si lo nombramos como una cadena, 1-metil-propilo. Recuerda que el 1 siempre es el carbono que tiene el enlace libre. Si tengo el metilo en el penúltimo carbono, isobutilo. Y si tengo dos metilos en el carbono 1, si tengo dos metilos en el carbono 1, terc-butilo. Dos metilos en el carbono 1. Recordadlo y repetirlo varias veces. Fijaros ahora los isómeros del pentilo. Puedo tener un metilo en el penúltimo carbono, isopentilo. Puedo tener un metilo en el primer carbono, sec-metilo. Puedo tener dos metilos en el carbono 1, terc-metilo, o puedo tener dos metilos en el carbono 2. Este sería el 1, recordad siempre, luego neopentilo. Fijaros que tanto iso como neo, ya lo veremos después, entrarán dentro de lo que es el orden alfabético de radicales, mientras que sec y terc no. Vamos a ver cómo se nombrarían las cadenas ramificadas. Se elige siempre la cadena más larga. Si hay dos o más cadenas con igual número de carbonos, se escoge la que tiene mayor número de ramificaciones. Las cadenas laterales se nombran antes de la cadena principal, precedidas de su correspondiente número localizador, con la terminación -il para indicar que son radicales. Se numeran los átomos de carbono de la cadena principal comenzando por el extremo que tenga más cerca la ramificación, buscando que los números localizadores sean lo menor posible. Por lo tanto, en este ejemplo tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, por lo tanto este sería el primero para que el radical metilo se encuentre en el tercer carbono y su nombre sería 3-metilhexano. Fíjate que utilizamos guiones para separar los números de los radicales y los radicales de las cadenas. Si un mismo radical se repite en varios carbonos, utilizaremos los prefijos di, tri, tetra. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4 y 5, que sería la más larga, y en el carbono 2 tengo dos metilos y en el carbono 4 tengo un metilo. Por lo tanto, tengo tres metilos en las localizaciones 2, 2, 4. Luego su nombre sería 2, 2, 4 trimetilpentano. Fíjate que los localizadores se separan por comas y los números y cadenas por guiones. Si tenemos dos o más radicales diferentes en distintos carbonos, se nombran siempre en orden alfabético, anteponiendo el número localizador a cada radical. Si un mismo carbono tiene dos radicales, se pone el número localizador delante de cada radical y se ordenan por orden alfabético. Recordad que en el orden alfabético no se tienen en cuenta los prefijos di, tri, tetra, ni los de los radicales sec y terc, pero sí tenemos que considerar el iso y el neo. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos, donde este será el carbono 1 para que los números localizadores del metilo se encuentren en 3, 4, 5, el del etilo. Por lo tanto, tengo un radical metilo, un radical etilo en una cadena de 8 carbonos. Luego su nombre será, por orden alfabético, 5-etil, 3-metil-octano. Recordad, entre números y radicales utilizamos guiones, entre radicales y cadenas utilizamos guiones. Fijaros en el siguiente, lo que tengo aquí es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos.
De manera que en el 2 tengo un metilo, en el 4 tengo un etilo y en el 5 tengo un... ¿Qué sería esto? Penúltimo carbono tiene un CH3, esto sería un isobutilo. Por lo tanto, si lo nombramos, sería 4 en orden alfabético, etil, 5 isobutil, 2 metil, decano. Fijaros que entre números y cadenas siempre se utilizan guiones y entre cadenas y radicales también. Si no lo escribimos así, cuando hagamos algún ejercicio online nos dará errores. Si las cadenas laterales son complejas, es decir, están ramificadas, se nombran de forma independiente y se colocan encerradas entre paréntesis, como los demás radicales por orden alfabético. Y en estos casos sí se considera la primera letra del radical, sea la que sea, aunque sea un prefijo di, tri, tetra, cualquiera. Por lo tanto, si nos vamos a esta cadena que tenemos como ejemplo, tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Será un nonano. Dentro del carbono 2 tengo un grupo metilo, en el carbono 4 tengo un grupo etilo y en el carbono 5 tengo una cadena que si la nombro como radical tendría en el carbono 1 un metilo, en el carbono 2 un metilo, por lo tanto sería 1, 2, guión, dimetil, guión, en una cadena de 3 que sería propilo. Por lo tanto, este radical libre sería un 1,2 dimetil propilo. Por lo tanto, a la hora de organizar ahora alfabéticamente tenemos D, E y M. Por lo tanto, la nomenclatura sería, en el carbono 5 tengo un 1,2 dimetil propil, aquí faltaría un guión. Fijaros que cuando lo nombro como radical libre lo he llamado propilo y cuando lo nombro como radical de cadena, propil. Por lo tanto, 5, 1, 2 dimetil propil, guión 4 etil, guión 2 metil, guión nonano. Y por último, si los localizadores de las cadenas son los mismos independientemente de por qué extremo empiece, fijaros que si empiezo por aquí sería el 1, 2, 3, 4, 5, 4 metil, 5 etil, y si empiezo por aquí 1, 2, 3, 4 etil, 5 metil. En ese caso se tendrá en cuenta el orden alfabético y diremos que este es el carbono 1 para que el número menor le corresponda al primer radical por orden alfabético y el número mayor al segundo. Por lo tanto, esto sería un 4 etil, 5 metil, aquí faltaría un guión, octano. En resumen, cuando nosotros nos dan una fórmula y nos piden que la nombren, lo primero que tenemos que hacer es buscar la cadena más larga, que en este caso serían 6 carbonos. Se numeran los carbonos comenzando por el extremo que tenga la ramificación más cercana, en este caso este sería el carbono 1. Y se nombran los radicales por orden alfabético seguido de la cadena principal. Es decir, primero numeramos la cadena, segundo buscamos los radicales, tercero vemos los números de posición localizador y nombramos el radical seguido. Y el nombre sería 4-etil 2,2, los localizadores seguidos por coma, dimetil hexano. Y el ejercicio contrario sería, me dan un nombre y me piden que lo formule. En este caso, primero se escribe la cadena más larga, que aquí faltaría, recuerdo, un guión. Sería una cadena de 5 carbonos, el pentano. Después situamos los radicales sobre los localizadores que me indican. En 2, en 2 y en 4 tengo 3 metilos, por lo tanto los sitúo. Y por último completo la cadena carbonada con hidrógeno, de manera que cada carbono tenga 4 enlaces. Por lo tanto, aquí tengo 1, me faltarían 3, aquí tengo 4, no me faltan hidrógenos, aquí tengo 2, me faltarían 2, aquí tengo 3, me faltaría 1 y en el extremo me faltarían 3. Por lo tanto, saturando la cadena con hidrógenos, nos quedaría esto de aquí. Repite el vídeo las veces que sea, parándolo e intentando escribir tú las fórmulas antes de que las nombre el tutorial.